días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Karina Mariani y esto es El Desorden Mundial. Hoy presentamos Más allá de Hormuz y OPEP, el mundo que Trump diseñó en solo 4 meses. Del 3 de enero a fin de abril de 2026. Solo ese lapso. Ese lapso es el que Trump necesitó para reorganizar el tablero del poder global de una manera que ningún presidente norteamericano había logrado en décadas. Y lo hizo a una velocidad que impidió que el mundo procesara cada movimiento antes de que llegara el siguiente. El 3 de enero, fuerzas especiales capturaron al dictador Nicolás Maduro en Caracas. En los días siguientes, Washington anunció que controlaría las ventas de petróleo venezolano indefinidamente. Las mayores reservas probadas de crudo del mundo pasaron a orbitar el sistema norteamericano. Venezuela e Irán operaban fuera del dólar. Ambos alimentaban a China. Uno cayó en enero. Y el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán. Hormuz se cerró. Entonces el segundo también cayó. En paralelo, las alianzas del Golfo se reorganizaron, los Emiratos Árabes Unidos se reposicionaron y la OPEP empieza a desintegrarse. Una OPEP débil significa un mundo donde Washington tiene más influencia sobre el precio del petróleo. Si la guerra en Irán desgasta la capacidad energética china, mientras la de Estados Unidos crece, la carrera por la superinteligencia también cambia el tablero totalmente desde lo que teníamos a principios de enero. Rusia estancada en Ucrania, Irán neutralizado y China que pierde su ventaja estructural. Y además los BRICS, que prometían un orden alternativo, también ven caer su relevancia en el mismo periodo. Esto significa que en 4 meses Trump barajó y dio de nuevo. ¿Cómo lo hizo? Desde antes del comienzo de la guerra contra Irán, ya el estrecho de Hormuz era un problema sin resolución a la vista. Las negociaciones que se hicieron en los últimos días en Pakistán o que se pensaban hacer están técnicamente muertas, lo propio de diálogos diplomáticos imposibles. Lo que queda del régimen no solo está fanatizado en extremo, sino que además está fragmentado y enfrentado entre sí. Conclusión, no hay con quién hablar. Trump, como él mismo dijo, tiene todas las cartas. Y como también dijo, si Irán quiere hablar, que lo llamen. Este es el contexto en el que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP efectiva el viernes 1 de mayo. No es un contexto accidental, es el escenario que hizo posible, conveniente y políticamente más barato tomar esta decisión que Abu Dhabi en realidad venía madurando desde hace años. Para entender por qué importa, más allá de la coyuntura, hay que mirar 3 cosas al mismo tiempo. El mapa de la infraestructura energética del Golfo, que la guerra ya reconfiguró de manera permanente. La lógica de fondo que hace que la OPEP ya no responda a los intereses de sus miembros más competitivos. Y la arquitectura financiera que Washington está construyendo silenciosamente alrededor de todo este tema. Hormuz no es solamente una ruta marítima, sino que es la salida al mar abierto para Kuwait, para Bahrein, para Qatar y para la mayor parte de las exportaciones de Arabia Saudita, Irak e Irán. En 2025 pasaban por ahí más de 20 millones de barriles diarios de crudo y el equivalente al 20% del comercio mundial de gas natural licuado. Cuando comenzó el conflicto, el 28 de febrero, se cerró esta arteria principal. Y lo que quedó fue un sistema de rutas secundarias que es radicalmente insuficiente para absorber el volumen del que estábamos hablando. Algunas monarquías del Golfo tienen cierta infraestructura alternativa. Por ejemplo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Irak e Irán. Pero en realidad ninguna de esas alternativas es comparable a lo que perdieron. Y las demás no tienen nada. Arabia Saudita tiene el Petroline, un oleoducto este-oeste que une sus campos petroleros del este con la terminal de Jammu en el Mar Rojo. Fue construido en los 80 precisamente para este escenario durante la guerra entre Irán e Irak. Los Emiratos Árabes tienen el oleoducto Al-Khop,
que va desde los campos de Absan hasta la terminal de Fujairah en el Golfo de Omán, eludiendo el estrecho. Es el activo logístico más limpio del Golfo. Tiene una capacidad de 1.5 millones de barriles diarios para transportar, y es la ruta directa al Océano Índico sin pasar por zonas de combate naval. Es pequeño comparado con la producción total emiratí, pero suficiente para sostener exportaciones mientras Hormuz permanezca cerrado y en conflicto, y suficiente para ofrecer a los compradores asiáticos lo que más necesitan en este momento, que es certeza de entrega. Cuando los Emiratos hablan de aumentar su producción tras salir de la OPEP, están hablando de ese oleoducto como columna vertebral de la estrategia a corto plazo. Irak es un caso más complicado. Exportaba 3.4 millones de barriles diarios por las terminales marítimas del sur que dependen de Hormuz. Cuando el estrecho se cierra, la producción colapsó. Su única alternativa real es el oleoducto Kirkuk-Ceyhan, que une el norte de Irak con el puerto mediterráneo turco de Ceyhan. En la realidad, lleva más de una década de conflicto entre Bagdad y el gobierno regional del Kurdistán por disputas legales financieras. Fue saboteado repetidamente en 2013, 2014 y prácticamente no operó entre 2023 y principios de 2026. O sea, cuando Hormuz se cerró, Irak lo reactivó de emergencia, está operando a porcentaje y tiene la perspectiva de crecer en el mejor de los escenarios a futuro. Pero el déficit frente a lo que exportaba antes es abismal. Irak está discutiendo además tal vez construir un nuevo oleoducto hacia el puerto sirio de Banias. Irán también tiene salida alternativa en los papeles, que es el oleoducto Gore-Hask, inaugurado en 2021, que va de Bushehr hasta la terminal de Hask en el Golfo de Omán. Que esto tiene una capacidad teórica que no se condice con lo operado debido a las sanciones. En la cuestión del gas es peor aún. No hay rutas alternativas funcionales para el gas natural licuado de Qatar, que representa casi un 20% del comercio mundial de gas licuado. Construir nuevos gasoductos transcontinentales requiere muchas negociaciones. Recordemos que estamos en países que están atravesados por conflictos. Y el único proveedor de gas natural licuado a escala que puede aumentar la oferta de forma inmediata es Estados Unidos, claro. Y eso, como vamos a ver, no es accidente. Conclusión. En 2 meses desde que empezó la guerra en Irán, estos 2 meses han demostrado que la infraestructura alternativa del Golfo no es lo sólida que se pensaba. La historia de las crisis energéticas muestra que siempre se encuentran soluciones, esto es cierto. Pero también es cierto que hoy no hay una vuelta al mundo anterior al 28 de febrero. El timing de los Emiratos. La decisión emiratí de abandonar la OPEP no nació con la guerra. Nació de una contradicción estructural que lleva al menos 5 años haciéndose insostenible y que la guerra finalmente hizo barato resolver. Arabia Saudita y los Emiratos eran, podemos decir, en la superficie socios estratégicos. En la práctica son 2 modelos de Estado petrolero con intereses fundamentalmente incompatibles. Arabia Saudita necesita el barril caro y por eso la OPEP, bajo su liderazgo, siempre fue un mecanismo de escasez administrada para sostener el piso del precio. Los Emiratos tienen otro problema. Han invertido decenas de miles de millones en ampliar su capacidad de producción, pero las cuotas de la OPEP los obligan a producir menos, dejando el resto de la maquinaria depreciando sin generar ingresos. Cada barril no exportado, por respetar la cuota, es un subsidio implícito al equilibrio presupuestario saudí. Pero la tensión de cuotas es solo la capa superficial. La más profunda tiene que ver también con el tiempo. Los Emiratos creen, con razones sólidas, que el horizonte del petróleo como commodity dominante está contrayéndose.
La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda global podría alcanzar su pico antes del 2030. En ese escenario, la estrategia racional para los Emiratos no es restringir la producción para sostener precios colectivos. Al revés, es acelerar y convertir las reservas en flujo de caja ahora. La OPEP en ese contexto no es un mecanismo de coordinación inteligente para ellos, es un freno. Lo que faltaba para actuar era el paraguas político. Salir de OPEP en tiempos normales hubiera sido complicado. Hay una tensión abierta con Riad, esto quedaría expuesto geopolíticamente y además tendrían que absorber el costo de la narrativa de la traición al bloque árabe productor. La guerra deshizo los frenos que tenían los Emiratos en cuestión de días. La coordinación con Riad en Yemen terminó en hostilidad abierta. Arabia Saudita bombardeó el puerto de Mukalla a fin del año pasado. Respaldó la expulsión de fuerzas emiratíes de Yemen y condujo la contraofensiva que liquidó el Consejo de Transición del Sur en enero. Estos dos aliados históricos se empezaron a cruzar acusaciones públicas en un lenguaje sin precedentes. La alianza en los hechos ya no existía antes de que Emiratos anunciaran su salida. El paraguas de la seguridad saudí también mostró sus límites cuando los misiles iraníes empezaron a caer sobre el territorio emiratí. Las baterías antimisiles que defendieron Abu Dhabi están operadas ahora por personal israelí. Si la seguridad emiratí dependía de Washington e Israel, la obligación de moderar la política energética en nombre de la seguridad del Golfo, la verdad es que carecía de contrapartida real. El consejero emiratí Gargash lo dijo públicamente horas antes del anuncio de la salida del OPEP de parte de Emiratos. Dijo que el apoyo fue históricamente débil durante la guerra. No fue una queja, fue una explicación de por qué se iban. Y Washington, ni corto ni perezoso, ofreció el sustituto. Días antes del anuncio, Bessent defendía ante el Senado una línea de intercambio de dólares con Abu Dhabi. Rubio habló con el canciller emiratí Bin Zayed el 26 de abril. Trump respaldó el acercamiento. Los Emiratos salieron cubiertos, con un nuevo marco de seguridad, con el oleoducto Habshan Fuyarab listo para exportar a Asia sin tocar el estrecho y con la legitimidad de haber sido atacados por Irán mientras sus vecinos miraban sin hacer nada. La arquitectura de Bessent. Mientras la salida emiratí de la OPEP acaparaba los titulares, el Tesoro de Estados Unidos estaba articulando algo que no había dicho con tanta claridad desde hace décadas. El dólar no es solo una moneda de reserva, es una plataforma bilateral de poder y Washington está reconstruyendo esa plataforma bajo sus propias reglas. Los hechos concretos son que el 22 de abril Bessent declaró ante el Senado que muchos aliados del Golfo y Asia han solicitado líneas de intercambio de dólares. El 24 de abril publicó en ex Twitter, que extender swaps lines permanentes puede ser un primer paso importante para crear nuevos centros de financiamiento en dólares en el Golfo y Asia. Trump respaldó esta idea. Los Emiratos, que habían deslizado que podían empezar a cobrar algunas transacciones petroleras en yuanes si la liquidez en dólares se apretaba, recibieron la señal y la cerraron. La swap line no es un salvavidas financiero porque Emiratos tiene 300.000 millones de dólares en reservas y más de 2 billones en fondos soberanos. No necesitan el dinero. Parece más bien una prueba de membresía en el sistema financiero y de seguridad norteamericano en términos explícitos y bilaterales en lugar de los implícitos y multilaterales del viejo orden. El viejo sistema petrodólar, que funcionó desde los 70 hasta su erosión reciente, era implícito y colectivo. Los estados del Golfo fijaban el petróleo en dólares, reciclaban los excedentes en bonos del tesoro y el paraguas de seguridad norteamericano era el beneficio asumido. El nuevo sistema que Bessent está articulando es explícito y bilateral.
Cada swap line es una negociación donde Washington fija las condiciones. Cada país que firma refuerza la dominación del dólar y debilita el argumento de cualquiera de las opciones alternativas. El FMI, con sus condicionalidades colectivas y sus procesos de gobernanza multilateral, queda como un intermediario innecesario en esta arquitectura. Los países que necesitan respaldo en dólares van y hablan directamente con Washington. Es cierto que Bessent puede usar esto sin aprobación de la Fed, pero también tiene una capacidad limitada comparada con las líneas ilimitadas que puede ofrecer la Reserva Federal. La Fed, cuyo directorio tendría que aprobar las swap lines, no fue consultada formalmente. Pero Bessent no está describiendo un mecanismo de emergencia, sino una arquitectura, un mundo donde el acceso al dólar es un privilegio que Washington administra bilateralmente para los aliados energéticos y de seguridad, también para aliados financieros, y donde las instituciones multilaterales que diluyen este apalancamiento tiene menos relevancia. Si eso es el mapa que se está dibujando, el sueño chino del petroyuan enfrenta un problema estructural. El yuan no puede ofrecer lo que el dólar ofrece. La ira iraní. La salida emiratí generó una reacción inmediata de Teherán. Legisladores iraníes en la Comisión de Seguridad Nacional acusaron a los Emiratos de coordinarse con Washington para asestar otro golpe al régimen. Comandantes de la Guardia Revolucionaria, los que quedan, lanzaron nuevas y absurdas amenazas advirtiendo que tienen cartas ganadoras que aún no han usado. La ironía es densa. Irán lleva días con Hormuz cerrado, negociaciones trabadas, su economía totalmente colapsada y su liderazgo enfrentado y paralizado. En ese contexto, amenazar a los Emiratos es el reflejo de un actor que perdió el control de la narrativa. Lo que hace que las amenazas iraníes sean irrelevantes es lo que ocurrió durante la guerra. Emiratos Árabes Unidos recibieron miles de proyectiles iraníes durante el conflicto, más que cualquier otro país de la región, incluyendo a Israel. Esto no es una abstracción ni una broma. Esta es la razón por la que hoy hay un Iron Dome operado por personal israelí en suelo emiratí, por la que Abu Dhabi llegó a la conclusión de que la seguridad real viene de Washington y de Tel Aviv. Pero la salida de la OPEP no es solo un movimiento económico y geopolítico, es también un instrumento de presión sobre Irán en el plano que más le duele, los ingresos petroleros. Los Emiratos, libres de cuotas, van a poder inundar el mercado cuando Hormuz vuelva a abrirse. Más barriles emiratíes a precio competitivo significa menor precio global del crudo. Y el presupuesto iraní, ya devastado por la guerra y las sanciones, depende de los ingresos de petróleo para cualquier escenario de recuperación. Abu Dhabi no necesita disparar un misil para presionar a Teherán. Si los Emiratos Árabes Unidos fueran un actor irrelevante, Irán no reaccionaría. Si la jugada emiratí no les doliera, no la hubieran mencionado. ¿Fue o no fue magia? Lo que ocurrió esta semana no es un episodio de turbulencia geopolítica que va a estabilizarse cuando Hormuz vuelva a abrirse. Es un cambio de paradigma profundo que afecta a 3 transiciones simultáneas: la energética, la del sistema monetario internacional y la reconfiguración de las alianzas del Golfo. En el plano energético, la OPEP fue diseñada para un mundo de escasez. Los productores están entrando a un mundo de abundancia relativa y de demanda que puede empezar a declinar antes de lo que la mayoría quiere admitir. Cada productor atiende su juego. Arabia Saudita juega a la influencia regional. Los Emiratos juegan al volumen y a la alianza con Washington, incompatible con un cártel que comienza a perder sentido. Hoy los miembros de OPEP juran lealtad al cártel, pero si Abu Dhabi sale bien, pronto se van a preguntar por qué nosotros no. Da lo mismo si esto fue un plan maestro diseñado desde el primer día por Trump o si simplemente supo aprovechar el presidente norteamericano cada oportunidad a medida que aparecía. La intención no cambia el resultado. El resultado es que en 4 meses el mapa energético global se volvió norteamericano de una manera que no lo era
desde los años 70 y en algunos aspectos de una manera en que nunca lo había sido. El mundo que emerge de estos 4 meses no es el que existía el 2 de enero, ni el que va a existir cuando Hormuz vuelva a la normalidad. Eso es la realidad. Las cartas están echadas y esas cartas están en manos de Trump. Súper importante antes de que te vayas. Mantener desorden mundial depende exclusivamente de sus lectores. Si este análisis te aportó contexto, te informó o te ayudó a ver más allá del ruido cotidiano, considera apoyar el proyecto. Con tu contribución, que equivale a un café al mes, haces posible que el sentido común siga teniendo refugio. Podés sumarte de 2 formas, por Mercado Pago o apoyándonos desde el exterior. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.